Hola, en este video vamos a hablar sobre las proposiciones categóricas. Vamos a iniciar definiendo qué es una proposición. Una proposición es cualquier frase que afirma o niega algún hecho. Es importante entender que una proposición no es ni una pregunta, ni una orden, ni una exclamación, sino que es una frase en la cual se está afirmando un hecho o se está negando un hecho. Si cumple con esa característica, es una proposición. Otra pista que podemos tener para saber si una frase es una proposición o no, es que podamos asignarle un valor de falso o de verdadero. Por ejemplo, yo puedo decir, el día está soleado. Si yo digo, el día está soleado, es una frase que afirma o niega algo, se está cumpliendo, y puedo asignarle un valor de falso o de verdadero. Yo puedo decir que la expresión el día está soleado es falsa o puedo decir que la expresión es verdadera. Vamos a ir más específicamente a un tipo de proposición que se le llama proposición categórica. ¿Qué es una proposición categórica? Bueno, primero que nada tiene que cumplir con los requisitos para hacer una proposición, que sea una frase que afirma o niegue algo que se le pueda asignar un valor de falso o verdadero. Entonces, una proposición categórica dice que son enunciados atómicos o simples. ¿Qué significa que sean atómicos o simples? Que únicamente se refieran a una única cosa, que esté afirmando o negando una única cosa, que no esté afirmando varias cosas o que no esté negando varias cosas. A eso nos referimos cuando decimos que sean atómicos. Además, esa afirmación y esa negación debe hacerse sobre alguien o sobre algo. Se debe estar refiriendo a alguien o a algo. Y en este caso, este tipo de proposiciones expresan una relación entre dos elementos a los cuales vamos a llamar clases. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, pero primero vamos a definir clase. Decimos que una clase es un conjunto de cosas que tienen al menos una característica en común. Entonces, ejemplos de clases pueden ser persona, animales, vehículos. Cuando yo me refiero a persona, a la clase persona en una proposición categórica, por ejemplo, podría decir todas las personas necesitan respirar. Es una proposición categórica porque me estoy refiriendo a la clase persona, estoy afirmando que necesitan respirar y tengo una relación entre dos clases, la clase persona y la clase de todos los seres que necesitan respirar. Entonces ahí estoy estableciendo una relación entre dos elementos. Por ejemplo, yo puedo afirmar, puedo hacer una afirmación que sea falsa, digamos. Yo puedo afirmar, todos los animales pueden volar, refiriéndome a la clase animal. Bueno, a pesar de que es una afirmación que es falsa, es una proposición categórica, porque estoy afirmando algo. Estoy afirmando que todos los animales pueden volar. Y estoy estableciendo una relación entre dos clases. La clase de todos los animales y la clase de todas las cosas que pueden volar. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de proposición categórica. Dice, dos clases en una proposición categórica pueden estar relacionadas de diferentes formas. Por ejemplo, primero antes de los ejemplos, debemos recordar que en las proposiciones categóricas establecemos relaciones entre dos clases. Entonces, las formas de relacionarse entre esas dos clases son las siguientes. La primera forma es cuando todos los miembros de una clase también son miembros de la otra clase. Por ejemplo, todos los perros son mamíferos. Aquí lo que estoy diciendo es que todos los elementos de la clase perro
también pertenecen a la clase mamífero. Todos los miembros de una clase pertenecen a la otra clase. ¿Cuáles son las clases en esta oración? Perros y mamíferos. E indico que todos los miembros de la clase perro pertenecen a la clase mamífero. La segunda forma de relacionarse entre clases es cuando solamente algunos miembros de una clase son miembros de la otra clase. Y el ejemplo es, algunos atletas son mujeres. ¿Cuáles son las clases aquí? La clase de todos los atletas y la clase de todas las mujeres. Pero lo que estoy indicando es que solamente algunos atletas son mujeres. Algunos miembros de la clase atleta son miembros de la clase mujeres. La tercera forma de relacionarse entre las clases puede ser que hayan dos clases donde no tienen ningún miembro en común. Entonces, el ejemplo sería, ningún perro es ovíparo. Tengo la clase de todos los perros, tengo la clase de todos los animales ovíparos, pero ninguno de estos pertenece a la otra clase. Ningún elemento de la clase perro es o pertenece a la clase de los animales ovíparos. Las proposiciones categóricas afirman o niegan las relaciones entre las clases. Entonces, a modo resumen de esta diapositiva, tenemos tres formas de relacionarnos o de relacionar dos clases: cuando todo miembro de una clase pertenece a otra, cuando algunos miembros de una clase pertenecen a la otra, o cuando hay dos clases que ningún miembro pertenece a la otra o no tienen ningún miembro en común. Las proposiciones categóricas tienen tres características. La primera característica es la calidad, la segunda es la cantidad y la tercera es la distribución. ¿Qué indica la calidad? La calidad indica si una proposición es negativa o afirmativa. La segunda, que es la cantidad, indica si la proposición es universal o particular. Y la tercera, que es la distribución, indica si un término se refiere a todos los miembros de una clase designada por dicho término. ¿Qué significa cada una de estas? Bueno, la calidad significa cuando una proposición indica que algo es afirmativo o negativo. Por ejemplo, yo puedo indicar que una clase A sí pertenece a una clase B, o que una clase A no pertenece a una clase B. La cantidad es cuántos elementos de una clase A participan en la relación, cuántos elementos de una clase A forman parte de la clase B también. Esa es la cantidad. Y la distribución lo que indica es que si esa proposición afecta a todos los miembros de alguna de las clases incluidas en esa proposición. Cuando mezclamos las dos primeras características, o sea, la de cantidad y la de calidad, obtenemos cuatro posibles combinaciones para las proposiciones categóricas. La primera la conocemos como universal afirmativa, con el nombre abreviado todo S es P, y aún más abreviado decimos que es de tipo A. ¿Qué significa una proposición universal afirmativa? Se indica que o significa que todos los miembros de una clase S también son miembros de una clase P. Cuando recordemos que en las proposiciones categóricas tenemos dos clases que se relacionan entre sí. Entonces, una la vamos a llamar clase S y la otra la vamos a llamar clase P. Y la universal afirmativa es cuando todos los miembros de la clase S pertenecen a P. La segunda es la universal negativa. Se conoce abreviado como ningún S es P y también se conoce como de la forma E. Esta indica que ningún miembro de la clase S pertenece a P. La particular afirmativa lo que nos indica es que algunos miembros de la primera clase pertenecen a la segunda. Le llamamos de forma abreviada algún S es P y de la forma I. Y la última es la particular negativa, que indica que algunos miembros de la primera clase no forman parte de la segunda. Y la forma le llamamos que es una proposición de tipo O. Esos son los cuatro tipos. Todo S es P, ningún S es P,
algún S es P y algún S no es P. Y de forma más abreviada decimos que es una proposición de tipo A, una proposición de tipo E, una proposición de tipo I o una proposición de tipo O. Algunos ejemplos que tenemos para estos tipos, cada uno de los tipos de proposiciones. Tenemos la de tipo A, todo S es P, sería todos los políticos son mentirosos. Si usamos el mismo ejemplo para una proposición de tipo E, sería ningún político es mentiroso. Ningún S es P, ningún político es mentiroso. La de tipo I, algún S es P, el ejemplo sería algunos políticos son mentirosos. Y si usamos la de tipo O, algún S no es P, sería algunos políticos no son mentirosos. Entonces, en este caso tenemos los 4 tipos de proposiciones, las 4 formas de las proposiciones y un ejemplo de cada uno. En el primero, todos los elementos de la clase político pertenecen a la clase mentirosos. En la segunda, ningún elemento de la clase político pertenece a la clase mentiroso. En la tercera, algunos elementos de la clase de los políticos son también mentirosos. Y en la cuarta, decimos que algunos elementos de la clase político no forman parte de la clase de los mentirosos. Este cuadro resumen nos indica la proposición, el literal que se utiliza para identificar a cada uno, si es universal o particular, si es afirmativa o negativa, y la distribución en cada uno de los términos de las proposiciones. Seguidamente tenemos lo que se conoce como un cuadro de oposición, y esto nos va a servir para ubicar cada uno de los tipos en una esquina del cuadro, en donde ponemos en este cuadro de oposición en la esquina superior izquierda la A, en la esquina superior derecha la E, en la esquina inferior izquierda la I y en la esquina inferior derecha la O. Si imaginamos este cuadro con cada una de las proposiciones ubicadas de esta forma, podemos tener lo siguiente. Cuando tenemos una proposición A y otra proposición E, se dice que son proposiciones contrarias. Esto pasa cuando dos proposiciones son universales y por lo tanto iguales en cantidad, pero diferentes en calidad. Ambas no pueden ser verdaderas, pero sí pueden ser ambas falsas. ¿Por qué esto? Porque aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos una proposición de tipo A y una proposición de tipo E utilizando las mismas clases. En este caso, la A dice todos los poetas son estudiosos. Y la de tipo E dice ningún poeta es estudioso. No pueden ser ciertas ambas. Si la primera es cierta, la segunda no puede serlo y viceversa. Entonces, en este caso, se le llama que son proposiciones contrarias. Una proposición A y una proposición E, si se refieren a las mismas clases, en el mismo orden, son proposiciones contrarias. Por otro lado, tenemos las proposiciones subcontrarias. Las proposiciones subcontrarias son cuando tenemos dos proposiciones que son particulares, por lo tanto son iguales en cantidad, pero difieren en calidad. Las subcontrarias, en las subcontrarias ambas pueden ser verdaderas, pero no pueden ser ambas falsas. En este caso tenemos una proposición de tipo I y una proposición de tipo O. Entonces, aquí tenemos los ejemplos. Algunos gatos son negros. Esta sería de tipo I. Y la otra, algunos gatos no son negros, sería de tipo O. Ambas pueden ser verdaderas. Puede que algunos gatos sean negros y puede que algunos gatos no sean negros. Pero ambas no pueden ser falsas. No puede ser esto falso y esto falso también. No puede ser cierto que algunos gatos sean negros y al mismo tiempo algunos gatos no sean negros. Entonces a eso se le llaman subcontrarias. A lo siguiente se le conoce como subalternación.
La subalternación es cuando tenemos dos proposiciones con la misma calidad, pero difieren en cantidad. En este caso es cuando tenemos proposiciones de tipo A y o tenemos dos proposiciones de tipo E y O. La veracidad de la proposición particular, o sea, de la I y de la O, se deduce por la veracidad de la proposición universal. O sea, son redundantes. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede más claro. Si yo tengo un ejemplo de tipo A, una proposición A, todas las arañas tienen 8 patas, sería la A. Automáticamente, algunas arañas tienen 8 patas, también sería cierta. Entonces, la I, de cierta forma, es redundante porque ya está contenida en la proposición de tipo A. Lo mismo pasa cuando tenemos unas proposiciones de tipo E y O en subalternación. Ninguna araña es un insecto, sería la E, y algunas arañas no son insectos. Al ser cierta la de arriba, también es cierta la de abajo. A esto se le conoce como subalternación. Y la última que tenemos son las contradictorias. Las contradictorias son cuando tenemos en una misma oración una proposición de tipo A y una de O si tenemos una E y una I. Por ejemplo, un ejemplo de A-O sería todos los jueces son abogados, y la O sería algunos jueces no son abogados. El tipo EI tendríamos para la E ningún político es idealista, y la I sería algunos políticos son idealistas. Las contradictorias es cuando ambas proposiciones son diferentes en cantidad y en calidad al mismo tiempo. De estos cuadros de oposición tenemos lo que se llaman inferencias inmediatas. Son cosas que podemos saber con solo leer la primera de las proposiciones. Si A es verdadera, E es falsa, I es verdadera y O es falsa. O sea, si tenemos una proposición de tipo A con las clases S y P, si formamos esa misma proposición pero en tipo E con las mismas clases S y P, E va a ser falsa, I va a ser verdadera y O va a ser falsa. Esto se llama inferencia inmediata. No es necesario ni siquiera ir a comprobar, sino que ya eso es algo automático. Si E es verdadera, A va a ser falsa, I va a ser falsa y O es verdadera. Si I es verdadera, E es falsa y A y O son indeterminadas, lo que significa que la I no está determinando los valores de verdad de la A y la O. Lo mismo pasa cuando la O es verdadera, la A es falsa y la E e I son indeterminadas. Cuando la A es falsa, la O es verdadera, la A e I son indeterminadas. Si la E es falsa, la I es verdadera, la A y la O van a ser indeterminadas. Si la I es falsa, la A es falsa, la E es verdadera y la O es verdadera. Si la O es falsa, la A es verdadera, la E es falsa y la I es verdadera. Repito, esto aplica para cuando tenemos proposiciones de un tipo particular y mantenemos las mismas clases. O sea, para este primer ejemplo, si yo hablo en forma A de una clase S y una clase P, puedo con toda seguridad inferir que la E va a ser falsa para la misma S y la misma P, que la forma I va a ser verdadera para la misma S y la misma P, y que la O va a ser falsa para la misma S y la misma P. Y lo mismo aplica para cada una de estas inferencias inmediatas. Todos los elementos mostrados en esta grabación son tomados de la antología de lógica para informáticos realizada por la profesora Susan Chen de la Universidad de Costa Rica.